Bienvenidos a un nuevo tutorial de NX10. En este caso vamos a trabajar las herramientas de patrón y simetría. Bien, para ello nos haremos un croquis como siempre. Nos haremos un rectángulo. Y haremos una extrusión. Bien. A partir de aquí querremos replicar un elemento. Por ejemplo, podría ser un agujero. Un agujero que vamos a situar en este punto. Nos da igual las características del agujero, esto mismo nos va bien. Bien, figura de patrón. Veremos que hay varias tipologías de patrón. Empezamos por lineal. Se nos pide cuál es la operación que queremos replicar. En este caso será el agujero. Bien. Nos pide una primera dirección. Vamos a coger esta. Y incluso le podríamos dar una segunda. Vamos a ello. La segunda dirección va a ser esta. Bien. Tenemos varias maneras de definir este patrón. Recuento y separación, pues el número de elementos que situamos en cada dirección y la separación entre ellos. O el número de elementos y la distancia total de primero al último. La distancia total y la distancia entre elementos. O le podríamos ir dando una lista. Bien. Lo más habitual, recuento y separación. Por ejemplo, 4 elementos distribuidos a 20 milímetros y en la otra dirección 2 a 20. La previsualización normalmente que nos hace aquí de las entidades no se sitúa aquí encima, pero luego lo hace bien. Aceptamos y en efecto nos ha hecho el patrón deseado. Bien. Vamos ahora a hacer otro, pero en este caso vamos a hacer un patrón circular. Bien, el vector va a ser este vector z. El punto, pues podríamos definir un punto cualquiera, ahora nos da igual, por ejemplo, este punto de aquí. Y si nos pide aquí, también tenemos varias tipologías en la misma línea de lo que hemos comentado antes. El número total de entidades y el arco total que abarca, pues por ejemplo, en 180 grados queremos 5 entidades. Tenemos que seleccionar la operación. Y ya vemos que nos lo hace por este lado. Si realmente no nos interesa por este lado, sino por el otro, pues deberíamos invertir la dirección del vector. Aceptamos y bien, nos ha hecho el patrón. Muy bien. Más tipologías. Tenemos la tipología de polígono. Bien. Vamos a definir primero de toda la figura. Luego un vector z, y el punto en el cual ubicamos este vector, que podría ser, pues por ejemplo, este punto de aquí. Como decíamos antes, la previsualización nos la sitúa desplazada, pero realmente la tendremos aquí encima. El número de lados de este polígono, pues 6, vamos a hacer un triángulo. El número de entidades por cada lado, pues queremos 3 entidades, por ejemplo. Aceptamos y como podemos ver nos ha hecho un triángulo con centro el punto que hemos dado y tiene 3 entidades por lado. Bien. Más tipologías. Espiral. En el caso de la espiral volvemos a seleccionar la figura. Le definiremos un vector que será z. Si lo queremos en sentido horario o antihorario, el número de giros, por ejemplo, le diremos que vamos a hacer 2 vueltas. La separación radial, la distancia entre una vuelta y la siguiente,
vamos a darle un valor bastante inferior, 12 por ejemplo, y la separación entre elementos dentro de la espiral, vamos a darle una distancia también bastante más pequeña, 6. El vector de referencia es este. Podemos ver aquí cómo nos monta la espiral. La distancia quizás es muy elevada, vamos a darle 4, mostramos bien, perfecto. De hecho, incluso nos hemos pasado. Esta distancia de 4 la podemos dejar a 10. Vamos a ver, bien. Bueno, aquí el problema que tenemos es que se nos montan entidades fuera de donde estamos. Bien, para ello vamos a editar la posición de esta entidad. La vamos a centrar bastante más. Bien. Vamos a hacer la figura de patrón otra vez. Seleccionamos la entidad, la podemos coger por el árbol también. Tipología, disposición, espiral. El vector será este. Número de giros, pues le damos 2 giros. La separación radial vamos a darle 12, por ejemplo. Y 12 también de distancia entre elementos. La referencia es esta. Y podemos ver en este caso cómo sí que nos lo realiza bien. Se va generando el espiral. Cuanto a distancia esta sea menor, mejor veremos la distribución en espiral. Aquí se ve bastante más claro. Bien. La siguiente tipología que tenemos es longitudinal. Para ello necesitamos una curva. Pues nos vamos a hacer un croquis encima de este plano y nos haremos una spline. Spline la tenemos aquí. La haremos que parta de este punto y bien. Aceptamos, finalizamos el croquis y ahora ya podemos hacer el patrón. Disposición longitudinal. Primero de todo seleccionamos la operación, que es el agujero, la trayectoria y otra vez tenemos varias tipologías de espaciado. Aquí estamos diciendo que queremos que nos ubique hasta el 50% de la curva entidades distanciadas a 8 milímetros. Lo que puede pasar es que lo que nos indica aquí es que hay algún elemento pues, que quedaría fuera y ya no nos lo realiza. Bueno, le damos el 100% de la curva, entonces seguro que nos lo hace. Hacemos una previsualización, la cual no lo vemos. Nos ha situado simplemente 2 elementos. Vamos allá. Vamos a ver. Podemos hacerlo si no por recuento y tramo. Ahora en este caso sí que nos lo ubica perfectamente. Bien, la siguiente tipología sería general. Mediante esta disposición, simplemente le vamos a dar puntos en los cuales queremos ubicar copias. Aceptamos y allá donde hemos ido dando los puntos, pues nos sitúa las copias. Por lo tanto, es un patrón de forma muy libre, no condicionado por ninguna restricción geométrica. Este era general y luego tenemos referencia. Referencia siempre
nos aprovecha algún patrón que ya tengamos hecho. Para hacer un patrón que sea bastante distinto al anterior, nos haremos, por ejemplo, una ranura en este punto. Acabamos con este arco. Bien. Con esto ahora, por ejemplo, podríamos hacer un corte. Y luego podríamos hacer un patrón. En este caso vamos a hacer un patrón lineal. Con una única dirección, que va a ser esta. 4 elementos dispuestos a 20 milímetros. Bien, la figura es esta. Aceptamos. Bien. Este patrón anterior lo quitamos. Y ahora queremos hacer un patrón de este agujero basándonos en este patrón anterior. Es una función muy útil porque podemos reciclar patrones, aprovechar patrones que ya tenemos hechos. Bien, primero de todo, la figura que queremos replicar. La figura que queremos replicar es el agujero. Luego, el patrón, seleccionamos el patrón. El inicio es este, y los puntos de copia son este, este y este. Aceptamos y podemos observar cómo nos ha hecho este patrón a partir de los datos de este. Bien, con esto acabamos figura de patrón y vamos a ver la herramienta de figura de simetría. Figura de simetría, de hecho la tenemos aquí. Bien, la figura de simetría nos permite generar simetrías de operaciones o cuerpos enteros. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer una simetría, pues, por ejemplo, de estos agujeros de aquí respecto a este plano vertical. Por tanto, cogeremos taladro y el segundo patrón. A ver, vamos allá otra vez. El agujero y el patrón. Ahora, el plano de simetría será este. Aceptamos y pues tenemos la operación simétrica. Bien, deshacemos. Una simetría de todo el cuerpo. Por tanto, figura de simetría. Y seleccionamos las operaciones que lo componen. El plano, por ejemplo, podría ser este. Y ahí tenemos la simetría. Estos son cuerpos independientes, los podríamos unir si nos interesara. Teniendo un único sólido. O incluso no tienen por qué estar unidos. Yo podría hacer una simetría. Vamos primero a poner esta vista. Una simetría de, pues, esta extrusión, el agujero, el resto. Y en vez de un plano existente, un plano nuevo. Este plano nuevo lo situamos allá donde nos interese. Y aquí tenemos la simetría. Bien, y hasta aquí este tutorial.